En Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia tenemos ya como una buena costumbre iniciar el primer domingo del año con una acción de gracias. Siempre nuestro primer domingo lo dedicamos a darle gracias a Dios y tener un momento de celebración, de convivencia y de coinonía por gratitud a nuestro Dios. Y siempre procuramos en este día dar un mensaje especial en el sentido de que venimos en un temario, venimos estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos, pero hoy hacemos una pausa en eso y hoy damos un mensaje que tenga que ver con este inicio de año y una reflexión y todo ello de su palabra. Entonces, el día de hoy, ante el vislumbramiento de un nuevo año, le iba a decir de 365 días, pero no, ya llevamos 5 de estos, entonces nos faltan 360 días de este año, si Dios permite y si Dios quiere. Y entonces, en ese vislumbramiento de este nuevo año, yo quiero transmitir con ustedes de la Escritura este mensaje, esta idea. Descansar en la providencia de Dios. Yo quiero hoy dejar en su mente y en su corazón, más bien que el Espíritu Santo, a través de su palabra, deje en su mente y en su corazón que ante un nuevo año, con nuevos retos, con nuevas circunstancias, con nuevas situaciones, podemos descansar en la providencia de Dios. Y tengo como objetivo precisamente eso, que nosotros al terminar esta enseñanza, nosotros entendamos que los hijos de Dios podemos descansar en la providencia de Dios. Y con esto también quiero animar a todos aquellos que todavía no son hijos de Dios, porque no han rendido su vida al Señor, porque no han entregado su vida por la fe en Cristo Jesús. Hoy también quisiera yo animarte que los hijos de Dios tenemos esperanza. Tenemos un ancla inamovible, que aunque vengan situaciones difíciles, nuestro Dios está con nosotros. Amén. Bien, vamos a comenzar. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 30. Recuerde usted que Mateo 6 está inmerso entre aquellos capítulos que corresponden al Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5, continúa capítulo 6 y capítulo 7. Sermón del Monte es uno de los sermones más importantes del Señor Jesucristo, donde nos da mucha enseñanza, mucha doctrina. Y en medio de toda esa enseñanza, Él nos da esta precisamente aquí, a partir del verso 25, capítulo 6, dice así: por tanto os digo, Él viene hablando de varias cosas, Él viene dándonos testimonio de cómo tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y por eso es que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? Bueno, está hablando de
varios aspectos de las necesidades básicas del ser humano. Y el mensaje es: no te afanes. No te afanes por ninguna de esas cosas, que no son necesarias, pero que vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas. Entonces, Él comienza diciéndonos que no nos afanemos por nuestra vida, que no nos afanemos por todas esas cosas que a veces al ser humano le afanan, y más bien nos lleva a confiar en Él. Y en esta enseñanza de estos versículos, Él nos está también enseñando a cómo lidiar con la ansiedad, porque ciertamente muchas de estas cosas a veces nos ponen ansiosos, ¿sí o no? Y que el trabajo, y que ya está subiendo todo, y que cada vez alcanza menos, y que ahora pues esta enfermedad que tengo, y esta situación que tengo, y muchas de esas cosas ponen ansioso al ser humano de manera natural. Y el Señor nos habla a nosotros y nos dice: lidia con eso, ten cuidado con eso, porque por más que te afanes no puedes añadir a tu estatura un codo. Por más que te afanes, más bien mira a los pajarillos, más bien mira las flores del campo, como el Señor las viste. ¿Cuánto más debemos nosotros confiar en el Señor cuando Él nos dice que cuidará de sus propios hijos? Ciertamente es algo que el Señor quiere constantemente estarnos recordando, porque son cosas que se nos olvidan. Aún a los cristianos son cosas que se nos olvidan. Cuando el apóstol Pablo escribió, si mal no recuerdo, a los filipenses y les dice: por nada estéis afanosos. ¿A quién le estaba escribiendo, hermanos? A los cristianos. A los cristianos les estaba diciendo: por nada estéis afanosos. Y lo que pasa es que el Señor conoce a sus hijos y nos conoce que también tenemos esa tendencia a afanarnos. Uno de los objetivos que tengo el día de hoy con esta enseñanza es que nosotros salgamos conscientes que cada persona, cada uno de nosotros vivimos constantemente ante los ojos del Dios vivo. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Dice el libro de Crónicas, ¿no? Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Todos nosotros, amados, vivimos constantemente ante los ojos del Dios vivo. Y mientras más nosotros, hermanos, vivamos conscientes de esa verdad, y que esa verdad tiene una implicación, o sea, el hecho de estar nosotros ante los ojos de Dios y que el Señor nos mire constantemente, eso también nos habla de su providencia, de la providencia de Dios. Y mientras más nosotros vivamos conscientes de la providencia de Dios, más nosotros podríamos decir, como una vez alguien escribió: en cada lugar ve a Dios en su poderoso avance, y en todo lugar siente la obra de su poderoso brazo, el palpitar de su poderoso corazón. Mientras más conscientes vivamos de la presencia y de la providencia de Dios, y de que cada creyente, cada uno de sus hijos, vivimos constantemente ante sus ojos. No duerme el que cuida al remanente, Él no nos pierde de vista. Mientras más vivamos conscientes de eso, nosotros vamos a poder mirar en cada situación y en cada circunstancia que vivimos su poderoso avance, y que en todo lugar sienta la obra de su poderoso brazo y el palpitar de su poderoso corazón. Amados hermanos, nada es más práctico que la doctrina de la providencia de Dios. Tenemos mucho desconocimiento, y estoy consciente de eso, mucho desconocimiento acerca del tema de la providencia de Dios. Pero mientras más conscientes estemos de esta doctrina, en nuestro corazón se va a engendrar confianza y fe, pero también un temor piadoso. Si vivimos conscientes de que no duerme el que cuida su remanente,
de que el Señor está siempre pendiente de nosotros. Nunca, hermanos, nunca debemos olvidar que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas, y aunque sabemos que hay muchas cosas que no sabemos y que no entendemos por qué suceden, pero sí debemos saber que el Señor ha puesto orden en esas cosas, aunque no las entendamos por el momento. Debemos por lo menos saber y entender y estar conscientes que Dios no se le pasó nada y que Dios le puso orden a todas las cosas. Nadie está más calificado para gobernar el mundo que aquel que lo creó. Nadie más. Nadie más. Porque además este mundo fue ordenado en la perfecta sabiduría de Dios. Su santidad, su justicia, su poder, su amor, y todas estas cosas junto con su bondad no van a fallar. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es soberano. Y nada de esto le va a fallar. A Él no se le van las cosas, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, qué importante y valiosa esta doctrina. Señor, ayúdanos a vivir conscientes de ella. Instrúyenos, háblanos hoy. A través de tu palabra, muéstranos, Señor, sobre tu providencia, sobre tu gobierno, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y a través de ese entendimiento, venga la confianza para vivir día con día en la fe que es en Cristo Jesús. Que podamos enfrentar cada reto, cada situación, cada circunstancia difícil, cada problema, cada dificultad, puestos los ojos en Jesús y sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. Enséñanos, Señor, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces vamos a hablar acerca de la doctrina de la providencia de Dios, y en la primera parte de esta enseñanza quiero yo primeramente darles el concepto de lo que es la providencia de Dios. Quiero yo que a través de la Escritura veamos el concepto bíblico de lo que es la providencia de Dios. Y después de hablar de la providencia de Dios, tendremos una aplicación práctica a la vida del creyente, porque de eso se trata, de que esa fe y ese temor santo vengan a nuestra vida en la conciencia que nosotros tengamos día con día de la providencia de Dios, o de la divina providencia, que son sinónimos. Entonces, esta providencia, cuando hablamos de ella, estamos hablando de el gobierno de Dios. Estamos hablando de cómo Dios gobierna su creación. Porque el Señor, cuando creó todas las cosas, le puso orden. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Génesis 1:1, cuando comienza que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y después, los siguientes versículos, tú empiezas a ver cómo Dios, por su palabra, empezó a ordenar todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios o de la providencia divina, nosotros estamos hablando del gobierno de Dios, de cómo Dios gobierna su creación, por el cual Él, con sabiduría, porque estamos de acuerdo que no hay nadie más sabio que Dios, con sabiduría, con amor, porque no solamente Dios tiene amor, Dios es amor. Él cuida y dirige soberanamente todas las cosas en el universo. Este es el concepto de la providencia de Dios, hermanos. Y eso es importante, que nosotros vivamos conscientes de que esto es día con día el Señor gobierna su creación. Día con día, no es como en los municipios de cada una de nuestras localidades, que a las 3 de la tarde, si necesitas algo, pues fórmese por mañana, porque ahorita ya es mi hora de salida.
o que necesita hacer un trámite, pues sí, saque su cita a través de internet y resulta que internet nomás, la página nunca funciona. O te llaman, mire, llame a este teléfono y ahí agende su cita. Y llamas al teléfono y te dice, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Y si no, número 1 para llamar a fulano de tal. Número 2, y te metes al laberinto, nunca sales de eso. No, nuestro Dios gobierna 24/7, 365 días. Y lo hace con sabiduría, con amor. Él cuida y dirige soberanamente todas las cosas del universo. La doctrina de la providencia de Dios o de la providencia divina afirma que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Esto es enseñado por la Biblia, por toda la Escritura. Por toda la Escritura se nos enseña que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano sobre todo el universo. Por ejemplo, cuando hablamos de que Él tiene el control de todas las cosas, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Él tiene el control de todas las cosas? Nos referimos a esto, que Él es soberano en todo el universo. El universo, en todas las cosas creadas, Él es soberano, hermanos, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Y porque bien lo dice el profeta, ¿cómo dirá el barro al alfarero, por qué me haces así? Él es soberano sobre todo el universo. Pero también la Escritura nos dice que Él tiene el control del mundo físico. Todas las cosas que suceden en el mundo, el Señor tiene control de todas ellas. Y en su plan eterno, Él ha establecido y ha ordenado todas las cosas para que todo sea encaminado a su plan perfecto y eterno. Los asuntos de las naciones están en su mano y en su gobierno. Vamos a ir entendiendo un poquito acerca de esto en el desarrollo, en una enseñanza. No da tiempo de hablar de todo, probablemente tome 2 enseñanzas, pero el Señor tiene control de todas las cosas acerca de las naciones. Que ya viene la tercera guerra mundial, que Corea del Norte se está poniendo medio roñoso haciéndole el pleito a esto y que le está dando a Rusia no sé qué, y eso tiene a muchas personas así tensas. Y qué tal que en este año ahora sí viene la tercera guerra mundial y las armas químicas, y el Señor tiene control de los asuntos de las naciones. El Señor tiene el control del destino de la humanidad. Él tiene contados y sabe cuántos son nuestros días en esta tierra. Los que no lo sabemos somos nosotros. Por eso es que el salmista nos insta a que le preguntemos al Señor y que le pidamos sabiduría, ¿no? Enséñanos a vivir sabiamente nuestros días. Los éxitos y fracasos humanos están en el control del Señor. La protección de su pueblo, hermanos, de su iglesia, está en el control del Señor. La protección de su iglesia está en el control del Señor. La semana pasada leí una noticia de que en un país latinoamericano, después del culto, un pastor con su esposa y sus 2 hijas, después del culto y de dar el servicio, fueron a comer a un puesto, a un restaurantillo. Y llegó unos sicarios en moto y los acribillaron a balazos a toda la familia pastoral. Y la razón parece ser, según las investigaciones, es que ya estaban extorsionando a esa iglesia, derecho de piso. Y como se negaron al derecho de piso, asesinaron al pastor, a su esposa y a sus hijos. Trágico, triste, sí, trágico y triste. Sin embargo, todo eso está en el control del Señor. Todo eso está en el control del Señor.
Esta doctrina se pone entonces directamente, se opone directamente a la idea de que es el azar o es el destino lo que gobierna el universo. Aquellas personas que dicen los astros se alinearon para que... nada. El Señor tiene control de su creación. El Señor es el que dice, el que decide o no. Es el Señor. Bien. Y la verdad es que cuando vemos nosotros todo esto, cuando entendemos que todas las cosas están en las manos y el control del Señor, nosotros no podemos más que dar gracias por la divina providencia, porque solamente así es a través de ella que Dios cumple su voluntad para garantizar el cumplimiento de sus propósitos. Dios gobierna los asuntos de los hombres y actúa mediante el orden natural de las cosas. Muchas de las cosas que Dios hace es a través de las leyes que Él ya ha dejado, que Él ya ha puesto, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un tornado, un huracán, es que Dios mandó un huracán para castigar. No fue que Dios en ese momento mandara un huracán o un tornado, ¿no? Él dejó leyes. Y si nosotros estamos constantemente transgrediendo esas leyes, violando esas leyes, dañando todo eso, bueno, entonces vienen algunas consecuencias. Él gobierna los asuntos de los hombres y actúa generalmente mediante el orden natural de las cosas. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, no es otra cosa más que obra de Dios en el universo. No es la madre naturaleza. Son las leyes que Dios dejó en la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no tienen un poder intrínseco. Es decir, la naturaleza por sí misma no tiene poder. Es Dios a través de las leyes que estableció que puede hacer todas esas cosas. Son los principios que Dios estableció para regir el funcionamiento normal de todas las cosas. Cuando ahora, por ejemplo, en este año que vimos muchas inundaciones, el poder de la naturaleza no tiene un poder por sí misma. Son las leyes de Dios, son leyes que Dios decretó. Y bueno, hay algo importante aquí que quiero mencionarlo, no voy a profundizar mucho en eso, pero sí quiero mencionarlo porque puede surgir cuando leemos nosotros que Dios tiene el control de todas las cosas, de todos los hombres. Entonces para muchos puede venir la pregunta, bueno, y entonces el libre albedrío o la voluntad humana, ¿qué relación hay entre la providencia divina y la voluntad humana? Bueno, lo primero que le quiero decir es que no voy a entrar en la controversia milenial que tiene todo esto. Cuando hablamos acerca de la providencia divina y la voluntad humana o el libre albedrío, quiero decirle que existe una controversia de muchísimos años que no pretendo solucionar en esta reunión. Pero sí quiero decirle algunas cosas que la Biblia enseña y que la Biblia nos dice respecto a la relación que hay entre la providencia divina y la voluntad humana. Esto es un tema sí complicado para muchos de nosotros, pero bueno, hay algunas cosas que sí podemos nosotros entender. Sabemos que los seres humanos tienen libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Hay muchas cosas que los hombres han tratado de hacer para conciliar estas dos verdades, la soberanía de Dios y el libre albedrío. Y es difícil para nosotros comprender cómo se relacionan estas dos verdades. Por ejemplo, por ponerle solamente un ejemplo, existe una doctrina creada por un hombre de apellido Molina que creó una interpretación para tratar de conciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío. Actualmente se le conoce como molinismo. Y es solamente un intento del ser humano de tratar de conciliar estas dos verdades que nosotros encontramos en la Escritura. Entonces, pero sí quiero decirle, la verdad es que es complicado y muchas de estas cosas complicadas o difíciles de interpretar para nosotros que han generado conflictos milenarios, un día lo entenderemos cuando estemos con el Señor. Eso es seguro. Un día lo entenderemos. Pero en la palabra de Dios podemos ver ejemplos de estas
dos principios de la soberanía de Dios y cómo se concilia con el libre albedrío o con la voluntad humana. Le voy a mencionar dos ejemplos que la Biblia nos muestra. El primer ejemplo lo quiero tomar de la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, de manera voluntaria, por su libre albedrío, perseguía deliberadamente a la iglesia. Pero la Escritura dice que al mismo tiempo daba coces contra el aguijón. ¿Todos tienen claro qué es coces? A ver, esos varones que jugaron burro 16. Ahí jugamos burro 16, dos patadas y cos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cosa es una patada. Coces es patada. Y el Señor le dijo a Saulo que por qué daba coces contra el aguijón. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Imagínate, ¿se puede usted dar cuenta un aguijón puntiagudo, bien filoso? Un aguijón es muy filoso. Si hablamos, por ejemplo, del aguijón de una abeja, ¿con qué tantito usted le haga así? Y usted retira el dedo, ya sale con el aguijón puesto. Porque son muy filosos, muy sensibles, muy puntiagudos. Entonces imagínese un aguijón así y después una persona dándole patadas. ¿Cuál es la consecuencia natural? ¿Quién se va a dañar? ¿El aguijón? No, el pie del que está pateando. Y si usted mira a una persona que está ahí la punta y ve usted a la persona dándole, ¿usted qué piensa de la persona? Dices, cosas contra el aguijón, lo que nos está dando a entender es que es algo necio, algo absurdo, porque nunca vas a poder contra eso. Esa es la idea, cosas contra el aguijón. Entonces, voluntariamente Saulo perseguía a la iglesia, pero al mismo tiempo, por la soberanía de Dios, lo que estaba diciendo es Saulo nunca iba a poder contra su iglesia, porque es una obra divina, porque es algo del Señor. Y entonces, ¿qué nosotros entendemos de todo esto? Dios odia el pecado, juzgará a los pecadores, porque Dios no es el autor del pecado, porque Santiago 1:13 nos enseña que Dios no, ni siquiera tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, por lo tanto, mucho menos lo va a llevar a pecar. Dios no es el autor del pecado, porque la Biblia nos enseña que Dios odia el pecado y además juzgará a los pecadores que no se arrepientan, que no se vuelvan a Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos de ese ejemplo? Dios permite ciertas cosas y a veces que la gente siga en su curso natural de su pecado. Recuerde usted Romanos 1, donde el Señor dice que a muchos que se creen sabios y que por sentirse sabios se vuelven necios, a muchos de ellos lo que hace el Señor es los entrega a sus propias pasiones reprobadas. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Quieres seguir en tu pecado? Te permito seguir en tu pecado, si eso es lo que quieres, pero un día te voy a juzgar. Pero un día te voy a juzgar y un día te voy a pedir cuentas de todo esto que haces. Bien, entonces, otro ejemplo de la providencia divina se encuentra en la historia de José. Dios permitió que los hermanos de José lo secuestraran, usted conoce la historia, lo vendieran como esclavo y luego mintieran a su padre durante años sobre su destino. Es decir, estuvieron haciendo cosas perversas. Los hermanos de José estuvieron haciendo cosas perversas y evidentemente a Dios no le gustó eso, porque Dios odia el pecado. Y a pesar de ello, todo su pecado sirvió para lograr un mayor bien que tenía que ver con los propósitos y los objetivos de Dios, con el cuidado y la preservación de su pueblo. José terminó en Egipto, donde fue nombrado primer ministro. Perdón, me estoy saltando. Entonces, fue nombrado ahí primer ministro. ¿Y qué es lo que vemos en la historia de José? José utilizó su posición para sustentar durante 7 años de hambruna a la población de una amplia región. Y en esa población estaba incluida su propia familia. Si nosotros
viéramos, o más bien si José no hubiera estado en Egipto antes de que comenzara la hambruna, seguramente millones de personas, incluidos israelitas, habrían muerto, hermanos. ¿Cómo llevó Dios a José a ese lugar llamado Egipto? Permitió providencialmente a sus hermanos que en su libertad que ellos tienen decidieran pecar, decidieran hacer cosas perversas, decidieran hacer lo malo. La providencia divina de Dios se reconoce entonces en eventos y situaciones como estas. Aquí hay otro ejemplo, el de Judas Iscariote. Rápidamente vemos cómo Dios permitió que Judas mintiera. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios sea el que haga que sea así. Dios permitió, concedió. Judas en su libre voluntad decidió mentir, engañar, estafar, robar y finalmente traicionar al Señor en manos de sus enemigos. Entonces, en estos ejemplos nosotros vemos cómo está presente la soberanía y la providencia de Dios, pero también está presente ahí la voluntad humana. Romanos 8:28 se enseña la providencia divina. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Cuando este versículo dice todas las cosas significan todas las cosas. Y lo que nosotros debemos entender cuando este pasaje nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien, es que Dios nunca está fuera de control, que todas las cosas están en el control de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos de la manera en que el diablo tienta a muchos, él puede hacerlo peor, pero incluso el mal que está destrozando al mundo está obrando para un propósito final mayor. Mucho de esto, gente que no estudia la Escritura y que no le interesa estudiar la Escritura, se atreve a juzgar a Dios diciendo, ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y hacen a Dios culpable de las situaciones malas que estamos viviendo los seres humanos. Lo que se les olvida o ignoran es que no fue Dios quien permite, quien provocó todas esas cosas. Es el pecado del ser humano. El pecado del ser humano es el que ha llevado a las hambrunas, a las guerras, a las matanzas, al crimen y a toda la maldad que vivimos el día de hoy. Que no se nos olvide, hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo en el que la mayoría de los seres humanos son esclavos de sus propios pecados. Y todo su libre albedrío lo encaminan a cosas malas, porque de eso trata la total depravación del ser humano. Aún el libre albedrío que tiene está gobernado por el pecado. Por eso es que el ser humano sin la influencia de Dios nunca va a decidir por Dios. Solamente van a decir por lo malo, por hacer lo malo. Son aborrecedores de Dios por voluntad propia. Por voluntad propia. Cuando nosotros entendemos la providencia de Dios, amados, cuando nosotros entendemos la providencia de Dios, entonces podemos mirar cómo debe ser frustrante para Satanás que sin importar lo que él haga, él se dé cuenta de que sus planes al final se frustran y siempre Dios va a encaminar eso a sus planes eternos. Siempre Dios va a encaminar lo que sucede a sus planes eternos. Quiero que leamos juntos este salmo que nos habla precisamente acerca de confiar en la soberanía y en la providencia de Dios, en la soberanía paternal de Dios. Salmo 46, verso 1, dice de esta manera:
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Pongan atención. Fíjese de qué está hablando. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El salmista está declarando y está reconociendo. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Él está dando por hecho que las tribulaciones van a estar presentes en su vida. Y por cuanto Él es nuestro amparo y fortaleza, por lo tanto entonces no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Cuántos de aquí, amados, todavía cuando escuchamos la alerta sísmica, todavía así como que la adrenalina nos hace brincar y luego nos pone en sus marcas para salir corriendo por la puerta? Cuando habla de la tierra sea removida, ¿no te da la idea de terremotos, temblores? De tal manera que se pasa, es tan fuerte el movimiento que una cosa se pasa a otro lado. Pero nosotros no temeremos. Pero no temeremos porque somos bien valientes. No, no temeremos porque Dios es nuestro amparo. Está hablando de confianza en el Señor. Está hablando de confianza en el cuidado providencial del Señor. Y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué tan fuerte puede ser ese terremoto que se traspasen los montes al corazón del mar? Fíjate lo que aquí está el salmista está haciendo una hipérbole, está exagerando algo en la magnitud para que aún en eso nosotros entendamos que ni aún con eso, o sea, se traspasen montes hasta el corazón del mar, no dice que en la playa, sino hasta el corazón del mar. Entonces ya te imaginarás el tamaño del sacudimiento para que un monte, un cerro se pase hasta el corazón del mar. Está usando una hipérbole, está usando algo exagerado. Y ni aún con eso no temeremos, aunque bramen y se turben las aguas. En una ocasión hace unos años nos quedamos en un hotel, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos estaban pequeños, y nos quedamos en un hotel a la orilla de acá, en Veracruz, a la orilla del mar. Y en la noche cayó una tormenta. Y los truenos, amados, sentías que te caían aquí al ladito, en la madrugada. Y la habitación se iluminaba así, se ponía blanca, blanca, como si tuvieras lámparas LED. Mis hijos se levantaron y se fueron a acostar con nosotros, así como que, uy, papá, y aún creo que ni eso es, bramen las aguas y se turben y tiemblen los montes a causa de su braveza. Verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hermanos, ¿te imaginas la situación? O sea, lo que está describiendo en los versículos anteriores, ¿te lo puedes imaginar? Cuesta trabajo porque te estoy diciendo que está el salmista usando una imagen o un ejemplo exagerado, una hipérbole. Pero trata de imaginar esta situación. Esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego te exhorta y te anima. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Verso 10, de aquí pasamos al verso 10. Entonces tú, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, hermanos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esto es la providencia de Dios. Él gobierna su creación, hermanos, y tiene control de todas las cosas. Y dentro del control de esas cosas está el cuidado de sus hijos y el cuidado de su pueblo. No está sola. No estás solo. En esta tierra no te aventó el Señor así de que pues échale ganas a ver cómo te va. ¿No? El Señor está con nosotros. Y en situaciones que te perturben,
en problemas que te angustien, en situaciones que te aflijan, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Donde tú no puedes hacer nada, donde tú no puedes hacer nada, donde tus medios, tus habilidades, tus dones, talentos, lo que tengas, tu dinero, no te sirven para nada, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando veas mi salvación, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Le alabarás, le adorarás, porque Jehová de los ejércitos, hermanos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Este salmo es un ejemplo precioso de la providencia de Dios, hermanos, de la soberanía y poder de nuestro Dios, de cómo el Señor gobierna en su creación. Con este ejemplo, hermanos, con este ejemplo, debemos entender que a lo largo de la historia de la iglesia, la cosmovisión cristiana que está centrada en Dios afirma nuestra confianza en que nuestro Padre reina sobre todas las cosas a través de su Hijo por el Espíritu Santo. Nuestro Padre reina sobre todas las cosas a través de su Hijo por el Espíritu Santo. En este gobierno están involucradas las tres hermosas personas de la Trinidad. El Padre gobierna a través de su Hijo por el Espíritu Santo. El Dios soberano es nuestro Padre amoroso en Jesucristo. De modo que durante toda tu vida, hermanos, su pueblo son compadecidos, protegidos, cuidados y castigados, disciplinados por Él como Padre que Él es. Así, porque ¿qué padre bueno hay que por amor a su hijo no lo corrija y lo discipline? Sí, pero como un padre, hermanos. ¿Cuál es? No sé si iniciando este año te vengan dudas, temores, aflicciones, o ya las tengas, o ya las vengas arrastrando desde el 2024. Yo no sé cuál es tu situación, pero si tú eres hijo de Dios, si tú has rendido tu vida al Señor, tú debes entender que el Dios soberano es tu Padre amoroso en Jesucristo. De modo que durante toda tu vida serás compadecido, protegido, cuidado y disciplinado por Él como Padre, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él está pendiente de ti. Amados hermanos, la doctrina de la providencia de Dios es gloriosa. Y cuando nosotros juntamos la doctrina de la providencia y la doctrina de la adopción, estas dos se unen como brazos para abrazar a sus hijos en una maravillosa confianza. Porque esto es importante, hermanos. Esto es importante. Cuando hablamos de la providencia de Dios, de su cuidado y todo eso, estamos hablando del cuidado de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos y todos aquellos que quieran participar de todas estas bondades deberán estar sellados por el Espíritu Santo de la adopción. De tal manera que para que eso suceda, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tú te tienes que volver de tu mala vida, tú tienes que poner atención en la enseñanza del Evangelio para que entiendas cómo te puedes volver a Dios. Tú te tienes que rendir a Dios, tú te tienes que arrepentir de tu pecado, tú tienes que entregar tu confianza en Jesucristo como Salvador y Señor. Tú tienes que atender al Evangelio para que estas bondades vengan de ti, a ti. Porque Dios tiene cuidado de su pueblo, de su pueblo. Antes de esto, yo quiero decirles algunas palabras. Todos nosotros sabemos que vivimos en un mundo peligroso, ¿verdad que sí? Vivimos en un mundo peligroso. Y cada día que pasa, hermanos,
cada día que pasa, en este país lleno de abrazos y de no balazos, se vuelve más peligroso. Las enfermedades, aunque tengamos el mejor sistema de salud del mundo, las enfermedades están al día. Los desastres, las guerras, por ejemplo, arrastran a muchas personas a la eternidad cada día. Los hombres malvados oprimen y abusan de los piadosos e inocentes. El día de ayer el pastor Julio, en el estudio que está teniendo él en su preparación teológica, me platicaba de una tarea que le dejaron. Y esa tarea consistió en que diera unos ejemplos de cristianos que están padeciendo persecución en ciertos países. Y es que esa es una realidad, amados. El hecho de que nosotros como cristianos todavía no estemos sufriendo una persecución literal donde nos estén quitando nuestras propiedades, nos estén encarcelando o aún nos estén quitando la vida por nuestra fe en Jesucristo, eso no quiere decir que en otros lugares no lo estén viviendo. Lo están viviendo. Para muchas personas es una realidad. Aquí mismo en nuestro país, en ciertos estados, la persecución a los cristianos es una realidad. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y sin que nosotros lo veamos, Satanás y sus huestes andan como leones rugientes buscando cómo devorar gente y arrastrarlas a la condenación. También eso es una realidad. Los engaños, si esto fuera poco, los engaños y las pasiones del pecado luchan y siguen luchando dentro de nuestros corazones, de tal manera que nunca estamos a salvos de nosotros mismos, ni siquiera, mucho menos de nosotros mismos. Toda esta realidad, amados, demanda que vivamos sabia y prudentemente en este lugar tan peligroso, en estos tiempos tan peligrosos. Los cristianos no necesitan vivir con temor o ansiedad, sino que pueden aferrarse a la promesa de Romanos 8:28, que ya lo leímos. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En esa providencia de Dios y en ese plan eterno que el Señor tiene, Él tiene un propósito para su iglesia, Él tiene un propósito para sus hijos y Él encamina todas las cosas para que esos propósitos se vayan cumpliendo en la vida de su iglesia y en la vida de sus hijos. Quiero leerte rápidamente a propósito de esto, una frase de Thomas Watson. Él escribió esto: la razón principal del por qué todas las cosas obran para bien es el interés cercano y entrañable que Dios tiene por su pueblo. El Señor ha hecho un pacto con ellos porque Él dijo: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces Dios tiene una providencia especial sobre su iglesia viviente, porque la Escritura dice que somos la niña de sus ojos, porque la Escritura dice que somos ovejas de su prado, porque la Escritura enseña que todos aquellos que por gracia de Dios y a través de la fe son hijos de Dios y son su tesoro. El cuidado de Dios por su pueblo es completamente bondadoso. Escucha esto, grábatelo, hermano, que esto te acompañe cada día de este 2025. El cuidado de Dios por su pueblo es completamente bondadoso, tierno, misterioso, porque algunas cosas no las vamos a entender, pero es glorioso, es preciso y muchas veces extraordinario. Es que estamos hablando de Dios, hermanos. Es que estamos hablando del Dios vivo y verdadero. Pero algo importante, la confianza, la fe en la providencia de Dios o en Dios
que tiene esa especial providencia por nosotros, es el escudo del cristiano contra todos los ataques de Satanás. Efesios 6 nos dice que levantemos el escudo de la fe con el cual podemos detener todos los dardos del enemigo, ¿sí o no? Una fe en la providencia universal de Dios es la solución para todos los problemas terrenales. Y no quiero decir que los problemas se solucionen. Lo que quiero decir es que en esos problemas tendremos confianza, tendremos paz, tendremos esperanza, hermanos, cuando caminamos de la mano del Señor. Y en lugar de estar paralizado por el miedo o impulsado por la ansiedad, el creyente fuerte se mantiene en el terreno seguro de la providencia divina y avanza en una firme obediencia y sumisión a la voluntad del Señor. Vivir conscientes de la providencia de Dios en nuestra vida nos alienta, nos da confianza, nos fortalece, nos anima y nos lleva a arriesgarnos en el servicio en el reino, hermanos. Vivir conscientes de la providencia de Dios en nuestra vida, vivir conscientes de que nuestro Dios es todopoderoso, vivir conscientes de que nuestro Dios es soberano, nos anima, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Y habiendo dicho esto, yo quiero darte algunas notas finales. Puntos que mencioné ahorita durante la enseñanza, pero que son cosas que quiero que por el Espíritu Santo se queden en tu mente y te acompañen cada día de tu vida. Cuando Cristo nos enseñó cómo lidiar con la ansiedad, nos recordó que Dios el Padre alimenta cada pajarito y viste cada flor con sus hermosos colores. Hermanos, aunque por todos los medios de comunicación y redes sociales nos hablen del superpoderoso peso, la realidad es que el superpoderoso peso cada vez nos alcanza para menos cosas. Y entonces las familias viven en estrés porque no alcanza, porque los gastos. En medio de esa crisis que puede venir, crisis económica, debemos recordar que el Señor, Dios, ha prometido alimentarnos y vestirnos. Y en este sentido y en este contexto, Él está hablando de que Dios tendrá cuidado de todas nuestras necesidades básicas. Dios tendrá cuidado, como lo ha tenido hasta hoy, de todas nuestras necesidades básicas. El Señor tiene cuidado de sus hijos y el Señor tiene cuidado de su pueblo. Si el Señor alimenta a los pajaritos y viste a cada flor, ¿cuánto más debemos confiar en que Él cuidará a sus propios hijos amados? También debemos recordar que la Escritura enseña, segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y contemplan toda la tierra todo el tiempo, hermanos. Él puede hacer eso porque Él es Dios. Y entonces cada uno de nosotros vivimos constantemente ante los ojos del Dios vivo. El Señor tiene cuidado de ti si eres su hijo, si eres su hija. Insisto, Dios, pasando los tiempos de esta ignorancia, llama a todos los hombres a que se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿No le has entregado tu vida al Señor? Todavía eres enemigo de Dios porque el Señor todavía te ve en tus pecados, esclavo de tus pecados. Hoy es el día. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios y vive para obedecerle y para honrarle. Y como añadidura, tendrás bendiciones como las que estamos hablando el día de hoy, hermanos. Nosotros que escuchamos esto, que leemos esto, decimos, Señor, no somos dignos de que nos ames de esta manera.
No somos dignos de que nos cuides de esta manera. No somos dignos. Sin embargo, tú eres bueno. Y así lo haces. Vivamos entonces conscientes, hermanos, vivamos conscientes. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué dije que es la providencia de Dios? Es la manera en que Dios gobierna su creación. Vivamos conscientes de la providencia de Dios en nuestras vidas, porque no hay nada más práctico que esta doctrina. Produce fe y produce un temor santo, un temor piadoso. La divina providencia o la providencia de Dios es el gobierno de Dios por el cual Él con sabiduría, amor, cuida y dirige soberanamente todas las cosas del universo. Esta doctrina afirma que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos, por testimonio propio, cuando yo entendí esta verdad, esta gloriosa verdad, de que Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas, mi alma descansó en muchos aspectos y en muchas áreas. Pude descansar. Pude descansar. Ya con diabetes, porque al no entender todas estas cosas, viví estresado, viví presionado, viví afligido, viví con ansias. Y bueno, pues mi cuerpo lo resintió. Pero después de que entendí todo esto, pude descansar en muchas cosas. Dios tiene una providencia especial sobre su iglesia, hermano. Créelo. La Escritura afirma que somos la niña de sus ojos, ovejas de su prado, sus hijos, su especial tesoro. Créelo, hermano, y descansarás. Y recibirás esa paz que no del mundo, sino que solamente Cristo la puede dar. Su cuidado por su pueblo es completamente bondadoso, tierno, misterioso, glorioso, preciso y muchas veces extraordinario. Valdría la pena hacer un ejercicio, hermanos. Trae a tu memoria días de este 2024 que acaba de terminar. Trae a tu memoria días de este 24 donde tuviste aflicciones, problemas, situaciones, pero que al paso del tiempo pudiste ver el cuidado bondadoso, tierno, glorioso, preciso y muchas veces extraordinario. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo podría ahorita agarrar el micrófono y decir, a ver, pasa y platícanos. ¿Cuántas veces el Señor en este año, ni siquiera hablamos de 5 años para atrás, en este año que acaba de terminar, cuántas veces el cuidado del Señor fue glorioso, preciso y extraordinario en tu vida? Te aseguro que se me hace una fila aquí, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno. Una fe firme en Dios y en su providencia universal es la solución para todos los problemas terrenales. Y repito la aclaración que hice hace un rato, no que se solucionen los problemas. Lo que te digo es que en medio de los problemas, el Señor va a cumplir sus planes y sus propósitos y te va a entrenar y va a hacer que se cumplan en ti sus propósitos por los cuales Él está permitiendo estos problemas en tu vida. Que aprendamos nosotros, como dice Santiago, amados míos hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Creo que todos los que estamos aquí, yo me incluyo, todos los que estamos aquí, necesitamos ser capacitados por el Señor de tal manera que aprendamos a tener gozo en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. Probablemente ya conocías algo de esta doctrina. Probablemente ya entendías algo de ello. Probablemente estés entendiendo cosas nuevas.
En este año que terminó, ¿puedes identificar la providencia de Dios en tu vida? ¿Puedes identificar la manera en que Dios gobernó tus situaciones y estuvo ahí glorioso, soberano, poderoso, teniendo control de la situación que tú estabas teniendo? Probablemente sentiste que tu barca se zarandeaba y se movía y que las olas se levantaban. Y hoy puedes ver cómo el Señor se levantó y calmó esa tempestad. Su providencia, hermanos. Su providencia. El cuidado que el Señor tiene por su pueblo, el cuidado que el Señor tiene por sus hijos. Puede ser que en su gracia a muchas personas que todavía no son sus hijos, que todavía no son de su iglesia, que todavía no son de su pueblo, en su gracia Él los haya cuidado, los haya bendecido, los haya ayudado. Puede ser. Sin embargo, solamente es porque Él es bueno, no porque tú te lo merezcas. Y el Señor espera que tú le reconozcas como lo que Él es, el Señor de la creación, el Señor del universo. Y que como Señor tú te rindas a Él, le reconozcas en tu vida como el Señor, como lo que es. Dejes de vivir tu vida para ti mismo, dejes de vivir tu vida para tus propios intereses, dejes de vivir tu vida en tu egoísmo y reconozcas al Señor en tus caminos y le entregues tu vida y tu voluntad y le sirvas y le ames y le obedezcas. Y como añadidura, el Señor te va a bendecir a través de su providencia. Él te va a procurar, te va a cuidar, te va a pastorear como oveja de su prado. Yo quiero terminar esta enseñanza con este ejercicio. Amado hermano, hermana, trae a tu mente y a tu memoria, porque el salmista dice: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y yo les exhorto y les animo, hermanos, a que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Trae a tu memoria de qué manera la providencia de Dios estuvo presente en este 2024 que acaba de terminar. Cómo Él te cuidó, te proveyó, te sanó, te instruyó, te trató. Porque los tratos de Dios son parte de su amor y de su gracia, para capacitarte, para enseñarte. Te disciplinó como padre que ama a su hijo y lo disciplina. ¿Cuántas veces la providencia de Dios estuvo presente en tu vida? Y a lo mejor no lo habías identificado, no lo habías visto. Y a lo mejor llegaste al 31 y dices: llegamos, otro año más. Gracias a Dios, llegamos al 31. ¿Sabes por qué llegaste? Por la providencia de Dios. Por la providencia de Dios. En otros lugares no lo sé, pero en Tehuacán, el mero 31, hubo accidentes fatales de funciones. No terminaron el año. A lo mejor ya estaban bien contentos: me voy a estrenar aquí mi tacuchito, ya me compré mi pantaloncito, ya me compré mis tenis chidos, voy a estrenar. En la noche del 31 voy a estrenar. Y ya compramos aquí el pavito, y ya compramos esto. ¿Y qué crees? No llegó. No llegó. Lo más que pude estrenar fue una caja. Y su último estreno. Y muchos de ellos partieron sin Cristo, sin perdón, sin esperanza. Y te aseguro una cosa: no habrá misa, ni rezos, ni santos que puedan hacer algo por él una vez muerto. La esperanza y la oportunidad que Dios nos da, nos los da ahorita en vida.
nos los da ahorita en vida. Arrepiéntete y vuélvete a Jesucristo. Y yo te pido esto, trae a tu memoria esos momentos que puedes recordar, identificar en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia difícil. Identifica dónde y cómo estuvo la providencia de Dios allí, bendiciéndote de la manera en que lo acabamos de ver el día de hoy. Bendiciéndote de esa manera. Identifícalo, hermano. Y que identificar todas esas bondades y bendiciones del Señor bendigan tu alma y tu corazón. Alienten tu amor por Jesucristo, tu devoción a Dios, al identificar todas y cada una de sus bondades. Hazlo, hermano. Hazlo. Trae a tu mente. No te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Dios es bueno, porque Dios es digno de que le demos gracias por todos y cada uno de sus beneficios.